Hola a todos. Me alegra mucho volver a encontrarme con ustedes en mi canal. Les deseo un día lleno de energía, alegría y momentos maravillosos. Hoy quiero contarles una historia inesperada, una situación que despierta curiosidad desde el primer instante. Todo comenzó cuando un hombre desconocido apareció de repente para buscar a Tuna. En ese preciso momento, el rostro de la joven se tornó pálido y asustado. Sus ojos reflejaban una profunda inquietud. Jamás imaginó que aquel hombre traería consigo un relato misterioso capaz de detener el tiempo a su alrededor. Ese hombre parecía saber demasiado sobre Tuna, pero lo que dijo fue lo que realmente la dejó paralizada. Sus palabras fueron como un rayo que rompe la calma del cielo sereno. Tuna temblaba, sus manos se apretaban, intentando conservar la calma, pero sus ojos ya no podían ocultar el miedo. ¿Por qué un extraño la buscaba a ella? ¿Cómo podía conocer secretos que ni siquiera sus personas más cercanas habían escuchado? ¿Acaso detrás de este encuentro se esconde una verdad impactante? ¿Se lo imaginan? Un día común y corriente se convirtió de repente en un giro inesperado. ¿Y ahora, con qué realidad tendrá que enfrentarse Tuna? ¿Será una verdad dulce o dolorosa? ¿Será la luz de la esperanza o la sombra del miedo? Los invito a seguir atentos al desarrollo de esta historia para descubrir la respuesta. Estoy segura de que los llevará de sorpresa en sorpresa. No se aparten de la pantalla, porque lo que viene será aún más emocionante. Como de costumbre, ese día, Tuna estaba en casa cuidando al pequeño Henry, el niño risueño que siempre llenaba el ambiente con su risa inocente. La alegría parecía envolver cada rincón, hasta que de repente, un grito desesperado desde el patio rompió aquella calma. Tuna se sobresaltó, el corazón le latía con fuerza mientras corría hacia la puerta. Allí, frente a sus ojos, apareció la silueta de un hombre vestido de negro, alto, caminando con paso firme hacia la entrada. Por un instante, el miedo la invadió, pero cuando el rostro del desconocido se hizo claro, su sorpresa fue aún mayor. Era Johnny, su hermano mayor, a quien hacía tanto tiempo no veía. «¿Johnny?», exclamó con asombro y alegría. «¿Qué haces aquí?». Él sonrió con ternura y respondió con voz profunda. «Acabo de bajar de la granja. Pensé en venir a verte y también quería invitarte a visitar a mamá conmigo». La pequeña casa se llenó de un calor especial ante aquel encuentro inesperado. Tuna lo condujo al interior con una sonrisa. «Ven, siéntate un momento. Déjame traerte algo de beber. Hace tanto que no hablamos». Rápidamente sirvió una taza de té caliente y la colocó frente a su hermano. Ambos se sentaron en la mesa de madera que conocían de toda la vida y la conversación comenzó a fluir. Tuna, con voz entrecortada, le contó los sucesos extraños y los momentos de angustia que había vivido recientemente. Era como si necesitara descargar el peso que llevaba en el corazón. Johnny escuchaba con atención su mirada, reflejaba preocupación y cariño. Después fue su turno de hablar. Con un tono serio, le relató su propia travesía, los días interminables, en busca de su hermana biológica perdida, las veces que había tenido esperanza, y luego la decepción de no encontrarla, las rutas sin salida y el cansancio acumulado. Su voz se volvió quebradiza, cargada de tristeza. «Todavía no he podido encontrarla», suspiró apretando las manos con fuerza, mientras su mirada se perdía en el vacío. El silencio llenó la habitación roto, solo por el tic-tac del viejo reloj de pared. Entonces Tuna posó suavemente su mano sobre el hombro de su hermano y dijo con firmeza: «Hermano, yo sé que llegará el día en que la encuentres. No debemos rendirnos. Nuestra familia se reunirá de nuevo, lo sé.
Los ojos de Johnny brillaron de repente, como si una nueva chispa de esperanza se hubiera encendido en su interior. En aquel instante, ambos comprendieron la fuerza inquebrantable del lazo familiar, un vínculo capaz de resistir cualquier obstáculo. Afuera, el atardecer teñía el cielo de tonos dorados y anaranjados. La luz suave del sol se filtraba por el umbral, bañando a los dos hermanos en una atmósfera cálida. Ese reencuentro inesperado no solo disipó la soledad que pesaba en el corazón de Tuna, sino que también avivó la esperanza en la lucha incansable de Johnny. Aquella tarde, después de un largo rato de conversación, Johnny miró a su hermana con dulzura, aunque en su mirada había también un dejo de reflexión. «Oye, Tuna, ¿quieres venir conmigo a visitar a mamá de una vez?» Tuna se quedó pensativa un segundo. Sus ojos brillaron de emoción y respondió con voz suave pero firme. «Sí, claro. Hace mucho tiempo que no la veo. La extraño demasiado». El rostro de Johnny se iluminó con una sonrisa. «Perfecto, entonces. Ve a preparar tus cosas. Saldremos enseguida». Tuna corrió dentro de la casa. Guardó algunas prendas en una pequeña bolsa y tomó en brazos al pequeño Henry, que balbuceaba alegre sin saber lo que estaba ocurriendo. Mientras lo abrazaba, un torbellino de sentimientos recorría su corazón, ilusión, nerviosismo y una inmensa calidez al imaginar el reencuentro junto a mamá. El camino hacia la casa materna estaba bañado por la luz dorada del atardecer. El viento movía suavemente las copas de los árboles y el ambiente parecía anunciar un momento especial. Johnny conducía mientras hablaba animadamente de lo feliz que estaría su madre al verlos llegar, pero Tuna permanecía en silencio con la mirada perdida en el paisaje que desfilaba tras la ventana. Dentro de ella habitaba un secreto, porque la verdad, aquella que nunca había confesado, era que Tuna no compartía la sangre de esa mujer a la que llamaba madre. Sin embargo, en cada gesto, en cada palabra y cada caricia recibida a lo largo de los años, siempre había sentido un amor sincero, el amor de una familia verdadera. La madre de Johnny jamás la trató como una extraña. Al contrario, la cuidó como si fuese su propia hija, le dio un lugar en su hogar y en su corazón. Johnny mismo desde siempre se comportó como el hermano mayor protector, dispuesto a ofrecerle apoyo y cariño en cualquier circunstancia. Tuna estrechó con fuerza a Henry contra su pecho y pensó: aunque no llevemos la misma sangre, ellos son mi familia, lo han sido siempre. Pero la inquietud no desaparecía. ¿Qué pasaría si un día la verdad saliera a la luz? Cambiaría la mirada cálida de su madre. Se quebraría aquel lazo que tanto significaba para ella. La duda la oprimía, aunque procuraba ocultarla. Mientras Johnny hablaba con entusiasmo sobre el reencuentro y la cena familiar, Tuna sentía que su corazón latía cada vez más deprisa. El coche dobló finalmente en el sendero que conducía a la vieja casa. A lo lejos, el humo azul del fuego de la cocina ascendía sobre el tejado, señal inequívoca de que la madre estaba preparando la cena. La visión llenó de ternura a Tuna, pero también intensificó su temor. La felicidad de volver a verla se mezclaba con la angustia de lo que podría suceder si todo salía a la luz. ¿Sería recibida con los brazos abiertos como siempre? ¿O ese secreto oculto acabaría rompiendo la paz de aquel hogar? Aquella mañana, después de preparar sus cosas, Johnny llevó a Tuna y al pequeño Henry en su vieja motocicleta llena de recuerdos. El viento acariciaba sus cabellos, mientras el sol dorado iluminaba el camino familiar del pueblo. Los dos hermanos iban conversando y riendo como si el tiempo se hubiese detenido. Johnny contaba historias de la granja y Tuna hablaba emocionada sobre Henry
llenando el trayecto de alegría y complicidad. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran al callejón que conducía a la casa de su madre. La vivienda pequeña y sencilla se alzaba con sus palmeras en el patio y el humo azul de la cocina elevándose suavemente al cielo, dibujando una estampa de paz y calidez. Apenas entraron al patio, una voz tierna y conocida los recibió. La madre salió al encuentro delgada, pero con una mirada llena de vida. Al ver a Johnny y a Tuna, sus ojos se iluminaron con emoción contenida. «Oh, hijos míos, han vuelto». Tuna se apresuró a saludar con la voz emocionada y respetuosa. «Hola, mamá». La mirada de la anciana se llenó de ternura al posar en Henry, que descansaba en brazos de Tuna. Sonrió ampliamente y exclamó: «Mi nieto querido, ven, déjame cargarte un momento». El pequeño, sorprendido al principio, pronto le sonrió a la abuela y extendió sus manitas hacia ella. En ese instante, la alegría estalló en el aire. La madre lo tomó con cariño y su rostro se iluminó como si hubiera rejuvenecido de golpe. Pronto la cocina se llenó de voces y risas. La madre, entusiasmada, preparó un almuerzo sencillo, pero lleno de afecto: pescado, guisado, sopa de verduras y algunos platos típicos de siempre. Johnny ayudaba a colocar la mesa, mientras Tuna organizaba los cubiertos, y la sensación de hogar impregnaba cada rincón. Durante la comida, la madre no podía apartar la mirada de sus hijos. Sonreía con satisfacción, contaba recuerdos de antaño y hacía 1000 preguntas sobre la vida de Johnny y Tuna. Cada tanto acariciaba a Henry, que con sus risas infantiles parecía completar la armonía del momento. Era como si el tiempo hubiera tejido una melodía donde la voz de la anciana y las carcajadas del niño se fundieran en un mismo compás. Para Tuna, cada minuto de aquel día era un regalo precioso. Aunque en su corazón guardaba un secreto que aún no se atrevía a confesar, el amor sincero de aquella mujer la envolvía por completo. Se sentía aceptada, cuidada y querida como si fuera realmente su hija. El sol del mediodía entraba por la ventana bañando la casa con una luz suave y cálida como testigo silencioso de esa felicidad compartida. Ese día para Johnny Tuna y la madre fue un reencuentro lleno de sencillez, pero cargado de significado. Un instante grabado para siempre en sus corazones. La certeza de que la verdadera familia no solo se define por la sangre, sino también por el amor incondicional. Đầy độc ác bất ngờ xuất hiện ngay chính trong trang trại của Tử Na. Điều khiến Tử Na hoang mang hơn chính là việc bà ta biết về bé Henry. Trái tim của Tử Na như thắt lại, lo sợ mọi chuyện sẽ không được như trước. Ánh mắt lạnh lùng của bà ta gợi ký ức đau buồn ngày xưa, những ngày tháng cô phải chịu đựng cay nghiệt khi nghiệt và những lời độc địa. Lần này